El tema de hoy se llama Conviviendo con la incertidumbre, soltando apego. La incertidumbre, un tema súper importante porque estamos viviendo en un mundo súper incierto. De hecho, los nicaragüenses vivimos en incertidumbre desde hace 2 años, desde que empezó la crisis de Nicaragua, en una incertidumbre que ha trastocado la economía nacional, y esto ha hecho que muchas personas estén siendo afectadas, amenazadas en perder sus empleos, cerrar sus negocios. Entonces, la incertidumbre es todo aquel panorama de sosiego, de zozobra, de desasosiego, en donde no sabes qué va a venir, no sabes qué esperar, es como un futuro incierto. Y obviamente esto al ser humano le causa inseguridad, lo saca de la zona de confort. Pero ahora tenemos un nuevo ingrediente en la ecuación, y es el coronavirus, que está causando mucha incertidumbre a nivel mundial. Como ya saben, pues el tema más de moda, es la palabra más pronunciada a nivel mundial, y pues lo que está ocurriendo es que se está propagando ciertamente, y gracias a Dios no es un virus altamente letal, fatal. Sí, sin embargo, puede ser muy peligroso para personas de la tercera edad y personas inmunodeprimidas que tal vez padecen de infecciones respiratorias, enfermedades crónicas, SIDA, cáncer y todas aquellas afectaciones que puedan poner en peligro a la persona. Entonces, lo del coronavirus ha venido a causar mucha incertidumbre porque obviamente está tocando la economía, sobre todo en los países en donde está más instalado, como es el caso de Italia. En Italia están cerrados los gimnasios, los bares, las escuelas, o sea, está totalmente en cuarentena, y así varios países ya también están decretando su alerta amarilla y están tomando sus medidas. Hace poco vi un tuit de Camilo Egaña donde dice de que en Grecia se están cerrando las escuelas, y pues posteriormente e inevitablemente va a ocurrir también en Latinoamérica. Entonces, este clima de incertidumbre tenemos que saber cómo manejarlo en cualquiera de los niveles, llámese coronavirus, llámese desempleo, llámese lo que se llame, cómo manejar tu incertidumbre y cómo desapegarte. Bien, entonces, volviendo al tema de la incertidumbre, que es lo primero que vamos a hablar, tenemos que entender que la incertidumbre es una emoción, y esta emoción desencadena otras emociones como estrés. No saber lo que va a pasar te causa estrés, te causa miedo, te causa ansiedad, por no saber cómo se van a desarrollar las cosas, por el famoso miedo a lo desconocido que tenemos todos los seres humanos. Entonces, la idea aquí es que podamos reducir un poco la incertidumbre, saber cómo gestionarla, saber cómo manejarla y de alguna manera aprender a vivir con ella. Probablemente no la vamos a eliminar porque siempre el futuro incierto nos va a causar como un poquito de inestabilidad, pero sí poder convivir con ella, no rechazarla porque es una realidad, y cada vez que rechaza algo lo que hace es que eso definitivamente crece. Cuando tenemos incertidumbre se van a dar cuenta que hay personas que la toleran más que otras, y esto tiene mucho que ver con cómo la persona está viviendo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el coronavirus, que es lo que está de moda en este momento. Si sos una persona que pasa viendo todo el día las noticias, leyendo catastrofidades, llevas al pie de la letra las estadísticas de los muertos y todo, obviamente tus niveles de estrés aumentan. Yo no estoy diciendo que no debamos de estar informados, sino que cómo nos informamos, cuánta cantidad de información nos metemos en el día a día, hora tras hora, y eso nos va causando más estrés y por ende más incertidumbre, y eso va afectando nuestra calidad de vida. Entonces, obviamente, este tipo de persona va a ser menos tolerante a lo que está ocurriendo y se va a estar más expuesta al estrés. La incertidumbre, como una vez alguien me dijo, es como que estamos en una caída libre sin saber cuándo se va a abrir el paracaídas. O sea, no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo único que yo les recomiendo es ir viviendo un momento a la vez y poder ir digiriendo lo que está pasando. Bien, ¿qué tiene que ver la incertidumbre con los apegos? Tiene que ver exactamente todo, porque la incertidumbre lo que hace es reforzar los apegos. Cada vez que yo estoy, el apego es una forma de miedo. Es miedo a que yo pueda perder esto. Es miedo a que yo no pueda sobrevivir o no pueda funcionar bien sin lo otro. Entonces tendemos a retener las cosas y ahí es donde apegamos. Entonces, cuando estamos en incertidumbre, se aflora el miedo y nos vamos por el apego. Entonces, por ejemplo, podemos apegarnos a personas, a veces nos apegamos a nuestros seres queridos, si están en su lecho de muerte no los queremos dejar partir, o estamos apegados a nuestros hijos, cuando se van de la casa podemos sufrir demasiado, estamos apegados a relaciones que ya no son sanas, ¿verdad? Porque una cosa es el amor y otra
cosa es la dependencia y el apego emocional hacia las personas. El amor siempre nos invita a la libertad, a saber que estoy o no estoy con esa persona, puedo sentirme bien. Sé que estoy en una relación sana. Cuando esté o no esté con esa persona me puedo sentir pleno, me puedo sentir seguro, a gusto y que puedo todavía ser feliz. Entonces nos apegamos a personas, también nos apegamos a cosas materiales. Por ejemplo, lo más común en este mundo moderno es que estás apegado a tu celular, estás apegado a las redes sociales, estás apegado a las noticias, estás apegado al Netflix, estás apegado a ciertas cosas materiales que te generan cierto placer, ¿verdad? Porque algunas cosas, así como la droga, lo que hacen es generar dopaminas que hacen que te encante lo que estás haciendo y te genere una adicción o un apego a ello. Otro asunto es cuando nos apegamos mentalmente. Los apegos mentales tienen que ver con los pensamientos. Somos adictos a ciertos pensamientos y vamos desarrollando un patrón de pensamiento. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener apego a pensar compulsivamente siempre de forma negativa. Me va a pasar, me van a hacer, y si me muero, y si me matan, y si el seguro, y si la guerra, y si el coronavirus, y si me corren del trabajo, y si mi deuda. Entonces vas pensando y te vas apegando a muchos pensamientos que luego se van volviendo como un hábito y un patrón en tu vida. Entonces tenemos que ver a qué cosas somos apegados. Hay personas que también, por ejemplo, son apegadas al conflicto, que para que su vida, y claro, esto es un proceso inconsciente porque nadie quiere ser apegado al conflicto, pero para que tu vida tenga como esa chispa, esa magia, ese sabor, tenés que tener conflicto, y entonces de manera inconsciente los creás. Donde no hay, metes ruido y vas creando algo que le dé sensación a tu vida. Entonces hay personas que se vuelven sensacionalistas con las noticias, con las malas noticias, con la negatividad, con el pesimismo, y pues ojo, hay que observar, ¿verdad? Sin juicio, observarnos sin juicio si estamos entrando en ese grupo de personas donde estamos apegados a patrones mentales que nos destruyen. Otra forma son los apegos emocionales, y los apegos emocionales tienen que ver generalmente con aquellas emociones que nos causan placer. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta esto porque me hace sentir bien, entonces voy desarrollando un apego. Y uno de los males que tenemos como seres humanos es que hemos asociado la felicidad, el bienestar, la dicha, con todo aquello que cause placer, y realmente no nos entrenan para la incomodidad, para el desconfort, para la incertidumbre, y por eso es que cuando tenemos este tipo de crisis se puede volver un caos, y más cuando es una crisis colectiva, producto de un inconsciente colectivo, que es como el que estamos viviendo por el coronavirus, se puede volver un caos mayor, en donde entra la paranoia, la histeria colectiva, en donde entra todo ese miedo colectivo que hace que nos desenfoquemos y que maximicemos las cosas más allá de la proporción. Siempre tiene que ver con el lente con que estamos viendo las cosas, y tiene que ver con la manera en que estamos recibiendo lo que estamos viviendo. Entonces aquí lo importante es comprender que la incertidumbre empieza en tu cabeza, en la forma en que estás percibiendo la realidad. Somos creadores de nuestra realidad, y que también la incertidumbre va a hacer que yo tenga cierto apego de cara como producto del miedo que estoy desarrollando por la situación incierta que estoy viviendo. Tenemos también apegos al pasado, y aquí pues hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando nos apegamos a que aquella etapa era más bonita, todo era mejor antes. Es importante aceptar que las cosas van a cambiar. La misma vida, la misma naturaleza nos enseña a que todo acaba, la noche acaba, empieza el día, acaba la primavera, inicia el verano. O sea que todo tiene un ciclo, está la vida, está la muerte, y que tenemos que estar abiertos a que las etapas también acaban. Entonces hay personas que se niegan cuando llegan a la tercera edad, o personas que cuando son jóvenes quieren ser adultos, cuando están adultos quieren volver a ser jóvenes, el niño quiere ser como un adulto. Entonces el poder aceptar cada etapa tal cual se manifiesta con sus bondades y con sus riquezas nos va a ayudar pues obviamente a vivir con mayor paz y con mayor aceptación en la vida. Bien, ¿qué podemos hacer, muchachos, en caso de que tengamos mucho estrés, mucha incertidumbre y muchos apegos? Aquí lo importante, número uno, es prepararte para lo inesperado, pero sin obsesionarte. Si, por ejemplo, vos estás en un clima de incertidumbre porque temes a que te corran de tu trabajo, porque los 15 y los 30 van reduciendo la planilla, porque la crisis económica cada vez está peor y esto va a hacer que tu negocio cierre eventualmente. Entonces estás con ese nervio.
te tenés que preparar a lo inesperado, pero de manera tranquila. O sea, cuando las cosas acaban no es la muerte, a menos que sea la muerte. Entonces, lo que podés hacer es definir qué te da miedo, qué es lo que puede pasar en caso de. Y aquí yo me pregunto, ¿qué es lo peor que puede pasar? A ver, si me corren de mi trabajo, o tengo que cerrar mi emprendimiento o mi negocio, o me da coronavirus, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces, cuando vos vas al escenario peor, puede que te des cuenta que no es tan grave. Si vas a perder tu empleo, pues vos decís, bueno, tengo ahorro, o puedo invertir mi liquidación en este negocio, o puedo asociarme con tal amigo para hacer tal cosa. Entonces, cuando vos empezás a tener un plan B, un plan C, un plan D, eso de hecho va a bajar tu ansiedad, va a bajar tu estrés ante qué hacer ante la situación en el caso que ocurra eso. Otra cosa es que cuando vos también estás pensando en qué es lo peor que puede pasar, podemos ir al otro escenario, que es tratar de prevenir que no ocurra. Por ejemplo, coronavirus. Voy a tratar de que no me contagie de coronavirus, voy a tomar mis medidas, no voy a estar lavando las manos, voy a informar a mi familia sobre esto, voy a tener mi alcohol gel en la cartera, voy a tratar de evitar los tumultos y las aglomeraciones, voy a ir al hospital o al laboratorio o únicamente si es necesario. Entonces, al vos tomar tus medidas, eso hace que tengas un plan, obviamente medidas sin obsesionarte, sin entrar en pánico, y que te ayude a bajar tus niveles de incertidumbre y te ayude a estar desapegado de la situación en caso que llegue a ocurrir. Lo segundo, ante la incertidumbre y el apego, como el apego es una forma de miedo, entre más conoces tu miedo, mejor. Mi miedo puede ser que yo pierda mi trabajo, ¿verdad? O que yo me contagie de coronavirus. Estamos hablando de los mismos ejemplos porque es lo que está pasando. Entonces, entre yo más conozco mi miedo, yo más puedo trabajarlo. Entonces, primero, ahí está el miedo útil y el miedo inútil. El miedo útil es el que me va a impulsar a hacer algo. Si, por ejemplo, yo tengo miedo a perder mi trabajo, el miedo útil me va a impulsar a desde ya ir metiendo currículum a otros lugares, desde ya ir pensando en un negocio, o sea, te va a impulsar y se vuelve útil. Y tenés el miedo inútil, que es aquel que te paraliza, es aquel que vos decís, estoy friqueado, no puedo hacer nada y no tomas acción. Entonces, obviamente, nos vamos a ir por el miedo útil. ¿Qué es lo que vos estás sintiendo? ¿Tu miedo es útil o es inútil? Y obviamente si es inútil lo vas a trasladar a un miedo útil. Lo segundo es ver si tu miedo es real o es imaginario. La mayoría de los miedos son imaginarios. El ladrón, me van a asaltar, me van a robar, viene un terremoto, me va a dar cáncer. Todo eso es imaginario, todo eso no está basado en sucesos, aun cuando transites por calles peligrosas, que obviamente puedes estar expuesto, pero no es real porque no ha ocurrido. Real es cuando realmente ocurrió. Entonces, yo valoro si mi miedo es imaginario, de mi cabeza, no de ningún otro lado, o es un miedo real. Y cuando es un miedo real, que realmente es una amenaza que puede ocurrir, nos vamos al punto 1, que es el que acabo de hablar, y me preparo para ello, sin obsesionarme, me preparo con un plan de acción, con un plan de contingencia, qué voy a hacer en caso de que esto ocurra. Lo tercero para conocer el miedo es buscar la causa, a qué se debe mi miedo, desde cuándo tengo este miedo, ¿qué lo originó? Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen miedo, por decir, un miedo imaginario a la oscuridad, a que te asalten, a que te haga algo. Entonces yo puedo decir desde cuándo tengo este miedo y voy hacia atrás, trato de relajarme si no se me viene nada, hasta que yo logré ir atrás. Y bueno, es que cuando yo tenía 7 años estaba con mi mamá y nos asaltaron y con un encapuchado. Entonces vos recordás y vos decís, bueno, yo tengo este miedo desde los 7 años, ahora tengo 42 años, ¿qué puedo hacer por este miedo? Y cuando el miedo es muy fuerte tenés que trabajarlo. Si tenés que ir a terapia, vas a tener que ir a terapia, pero no podés vivir arrastrando todos los miedos de tu vida. No podés vivir con la paranoia de cosas que te ocurrieron y que hoy en día no tomes acción, no tomes las riendas para hacer algo que pueda hacer que tu miedo desaparezca o al menos se reduzca. Y lo otro, con el tema del miedo, exponerte gradualmente. Entonces, obviamente aquí no te vas a exponer al coronavirus, pero nos referimos a miedos como, por ejemplo, hablar en público. Hay gente que le da pánico escénico, entonces pues te vas exponiendo. Por ejemplo, te expones con un grupo de 5, después con un grupo de 20, después con un grupo de 50 y de pronto ya estás hablando en público. Yo he contado 100 veces que a mí me daba pavor esto de los lives
y ahora para mí hacer un live es como peinarme, como rascarme la cabeza. O sea que a mí ni me va ni me viene, pero obviamente es de exponerte y es algo que todos podemos hacer. Me expongo, voy de frente, practico y un día es tan natural que ha superado cualquier tipo de miedo al cual vos estés totalmente expuesto. Bien, lo tercero, vamos con el punto número 3. Estamos hablando de incertidumbre y estamos hablando de apego. La incertidumbre surge cuando estoy en el futuro. No hay incertidumbre en el presente, no hay incertidumbre en el pasado porque ya pasó, y en el presente, como estás viviendo tu presente, no estás pensando que si va a pasar, que si no va a pasar. Entonces la incertidumbre generalmente se manifiesta en el pasado. Si me corre, si me da coronavirus, si me muero, si me pasa. Entonces yo recomiendo, como siempre y en casi todos los lives, vivir el hoy, el ahora, el aquí, el presente. Cuando tu mente loca empieza a dar rienda suelta, qué va a pasar y cómo va a ser y qué voy a hacer y qué no sé cuánto, yo hago stop aquí y ahora, trato de soltar ese pensamiento. Entonces vos decís, y es un acto consciente, es una herramienta que tenés que utilizar en el momento en que surge. Ay, es que es difícil, Nadia. Bueno, es práctica. Cuando aprendiste a manejar una bicicleta, bum, te caías. Cuando aprendiste a manejar un carro, eras perico, eras perica. Entonces lo que tenés que hacer es practicar. Viene el pensamiento, aquel pensamiento que te dice que te vas a morir, que te va a dar dengue, que te va a dar chikungunya, que te va a dar todo lo que te va a dar. Entonces vos decís, yo corto eso aquí ahora, digo paz, digo algo que me ayude a soltarlo. Entonces hay personas que les cuesta mucho y te están con el pensamiento reque. Tenés que cambiar lo que estás haciendo. Si estabas lavando la ropa y no paras de pensar, deje la ropa ahí a medio palo y váyase a buscar qué hacer para cortar los pensamientos. Entonces ese pensamiento se tiene que cortar. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo decir inhalo profundo y al exhalar suelto este pensamiento. Entonces traten de buscar una técnica con una palabra, con el soltar, con el cambiar de actividad, con la respiración, que vos decís, esto me funciona y esto es lo que voy a hacer cada vez que la mente empiece a dar rienda suelta. Pero no se vayan en la pelota de nieve, ¿verdad? Que es como el granito de nieve que empieza a crecer con mi pensamiento y crece y de pronto una gran bola de nieve que te arrastra 100 metros, 500 metros y hace que vivas en un estado de ansiedad que solo lo provocó tus mismos pensamientos, que solo lo provocó tu mismo estado de estar pensando qué hago, tu mismo estado de patinar en ese mundo de las noticias 24 horas. Como les digo, está bien que nos informemos, pero no vas a pasar el día entero en esa vaina, porque no es calidad de vida, no es calidad de pensamiento. Así como son tus pensamientos, así es tu vida. La calidad de tus pensamientos es proporcional a la calidad de tu vida. Herramienta número 4, les dejo aquí los 3 pasos que debes de repasar diariamente. 3 pasos, si tienen un cuaderno y un lápiz lo anotan. Número 1, siempre decir acepto. Acepto lo que hay. Acepto que no puedo cambiar esta situación. Acepto que esta situación no está en mis manos. Acepto que yo no tengo la vacuna del coronavirus. Acepto que me van a correr del trabajo o que no tengo trabajo o que no tengo ingreso. Entonces, la aceptación es el primer paso. Cuando vos logras aceptar y no estás refunfuñando, pero ¿por qué? Pero no es posible, pero ¿qué? Y estás luchando como que vas contra la corriente de un río. Réquete. Y el río tiene más fuerzas que vos o la corriente del mar. Obviamente te vas a ahogar. Por eso es que yo digo, el día que ustedes estén en el mar y se estén ahogando, lo único que tienen que hacer, si está en sus posibilidades físicas, es flotar y ir con el mar. Y si la corriente te va llevando hasta allá, hasta el más allá, ahí va y ahí va a llegar la ayuda. Va a llegar la lancha, va a llegar el helicóptero, algo va a llegar, pero vos no remás contra la corriente, vos no luchás contra una fuerza superior a vos. Entonces lo primero es que yo acepto lo que está pasando en el mundo, acepto que hay un índice de desempleo altísimo, acepto que estoy desempleado, acepto que estoy enfermo, acepto que en este momento estoy hecho leña y que esto no va a durar para toda la vida. Lo segundo es que yo suelto mi necesidad de cambiar, de tratar de cambiar esta situación que no puedo cambiar, suelto mi angustia porque no me ayuda y no me impulsa nada, suelto toda incertidumbre y todo miedo al futuro que no sé si va a ocurrir, suelto todas mis preocupaciones que dicen que el 99% no llegan a ocurrir. Yo he contado montones de veces que cuando mis hijos los diagnosticaron
con las cataratas me dijeron, mire señora, sus hijos no van a poder leer y escribir, no van a poder andar en bicicleta, tiene que buscar una escuela especial. Y yo decía, Dios mío, ¿cuál escuela especial? Si en mi país no hay escuela especial, ¿cómo no van a poder leer y escribir? Yo me volvía loca, reque, pensando cómo voy a hacer, a dónde voy a ir, a dónde me voy a ir a vivir, cómo tengo que aprender braille para después yo enseñarle, hasta que un día tiré la toalla y dije yo, basta, no puedo con esto y voy a aceptar y vivir un día a la vez. Nada de lo que me dijeron llegó a ocurrir. Los chavalos leen y escriben en inglés y en español. Ellos andan en bicicleta. Ellos están en un colegio regular donde van todos los niños comunes y silvestres de este mundo. Entonces, muchas veces el retener toda esa información, no se peguen a los diagnósticos, que el médico te diga le quedan 3 días de vida, no se apeguen a nada de lo que les puedan decir, porque es que nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, es soltar, es lo segundo que yo digo. Lo primero es acepto, lo segundo es suelto. Y lo tercero es la rendición. Yo rindo, o sea, yo entrego esto, yo le doy esto a Dios para los que creen en Dios, yo le entrego esto a la vida, a los que les gusta llamarle la vida, yo le entrego esto al universo, a los que le llaman el universo. Siempre que vos soltás, tenés que entregarlo en algún lado. Es como que vos agarras la pelota y la vas a soltar. ¿A dónde la vas a tirar? ¿La vas a tirar enfrente? ¿La vas a tirar al lado? ¿La vas a tirar atrás? ¿A dónde la vas a tirar? Y cuando vos vayas a tirar esa pelota, que es tu preocupación, tu miedo, tu angustia, tu incertidumbre, la vas a tirar con un propósito. O sea que la vas a soltar con un propósito. ¿Para dónde la voy a tirar? Se la voy a tirar a Dios y hay que ver el que va a resolver. Se la voy a tirar al destino y que vea el destino qué es lo que va a hacer. Entonces, en la medida en que vos soltás y tirás esa pelota con intención, es psicológica, espiritual, emocional y mentalmente un alivio. Porque vos decís, me desprendí, solté y alguien lo va a resolver por mí. Entonces ahí viene la confianza, ahí viene la fe, ahí viene el desapego, ahí viene realmente el soltar, el quitarte ese adoquín que traes el hombro, que en forma de mochila emocional. Vos decís, suelto esta mochila, agarro este paquete y lo entrego porque yo no puedo. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Miren lo que están diciendo. Me dijeron que le quedaban 6 meses de vida y lo creí, y eso fue hace 3 años. Gracias por compartir. ¿Se dan cuenta? Sí, hay gente que dice que se va a morir ahí nomás y vivieron 70 años. Así que no se peguen a diagnóstico, no se peguen a estadística. Ustedes no se peguen que ahora nos vamos a palmar todos del coronavirus, que ahora nos vamos... Olvídense de eso, que no hay mal que dure 100 años, no hay profecía que sea exacta. Entonces, recapitulando, el punto número 4 son los 3 pasos para la vida diaria: repetirlo, escribirlo y pegarlo hasta donde sea. Si es en el inodoro, los pega. Acepto, suelto y rindo. Acepto, suelto y rindo. Y ustedes van como matraca. Yo acepto esta situación, no la puedo cambiar, yo la suelto y yo la rindo, o sea que le entrego. Siempre que esté a su alcance, ustedes tienen que repetirse eso y van a empezar a experimentar más tranquilidad, menos apego y más serenidad en medio de un mundo incierto que no lo vamos a poder cambiar. Número 5, vamos a eliminar las expectativas. Esto nos va a ayudar a ser más desapegados. Las expectativas tienen que ver mucho con los resultados. Cuando vos tenés grandes expectativas por alguien, vos crees que esa persona te va a ayudar y que va a ser fenomenal y que te va a hacer un trabajo regio y que o que esa persona te va a hacer feliz o que esa persona te va a cumplir o que sea, lo que sea una expectativa a una persona, a un suceso, a un trabajo o algo, y tu expectativa es del tamaño de un gigante. Cuando eso no ocurre, viene la decepción, viene la frustración, viene la angustia. Entonces, nosotros vamos a hacer todas las cosas dando lo mejor, pero desapegados del resultado. Cuando vos haces lo mejor, digamos que estás en un proceso de aplicación de trabajo, estás buscando trabajo, te forzás. Yo digo, sí, hay que forzarse, hay que dar lo mejor, hay que hacerlo de manera creativa, hay que hacerlo de manera entusiasta, pero una vez que vos lo has hecho, que vos has dado tu 100, vos soltás y dejás que Dios, el universo, la vida y lo que te gusta llamar, lo termine de hacer. Es como que damos el 1 y el resto, que es la fuerza más grande, hace el 99. Entonces, da lo mejor de vos. Por ejemplo, si estás trabajando con uno de tus hijos en un tema, en algo, o con una persona, vos vas a dar lo mejor y después vas a soltar, sin aferrarte a un resultado concreto, sin aferrarte a una expectativa específica, porque si vos te aferrás a que las cosas se van a dar así, A, B, C, y se dieron Che, Z, L, te vas a frustrar y no te estás, y
te estás apegando a un resultado que puede ser que no ocurra. Entonces necesitamos hacerlo mejor y después, boom, dejar que el universo nos sorprenda, que venga lo que tenga que venir, que se dé lo que se tenga que dar. Entonces ahí damos espacio a que lo mejor venga, y cuando no esperas nada, lo que llegue va a ser una sorpresa y va a ser un regalo. Entonces, para trabajar el desapego hay que soltar la expectativa. Número 6, tenemos que perder el miedo a perder, valga la redundancia. Tenemos que tener el miedo a perder. ¿Por qué? Porque las pérdidas nunca son pérdidas. Si ustedes analizan todo lo que han perdido, se van a dar cuenta que siempre ganan más de lo que pierden, que la vida siempre te va a dar más de lo que te quita. Entonces, por ejemplo, vos perdiste un trabajo, pero ganaste más tiempo para vos, ganaste más humildad, ganaste resiliencia, ganaste sabiduría. Claro que el ser humano no piensa tanto en eso porque no le parece tangible, no le parece que la sabiduría tenga un valor monetario, no le parece que la resiliencia tenga un valor monetario, que la fortaleza. Entonces, en realidad, tenemos que quitarnos ese cassette de que las cosas que tienen valor es porque tienen un valor. Esto vale $20. Se imaginan que las cosas más grandes en la vida, las cosas más maravillosas son gratis. Ustedes se imaginan que, digamos, a partir de ahora los besos valen $50, los abrazos valen $70. Entonces, las cosas más grandes de la vida no tienen precio. Entonces, ustedes tienen que aprender a valorar lo que han ganado, no en base a algo monetario, sino realmente en una dimensión espiritual. Por eso es que necesitamos vivir un mundo más espiritual. Entonces, vas a tener miedo a perder porque en realidad no estás perdiendo, siempre estás ganando algo. ¿Qué ganaste a raíz de que estás desempleado? ¿Qué ganaste a raíz de vivir en un mundo más incierto? ¿Qué has ganado a raíz de esta pérdida, de esta mudanza? Te tuviste que ir del país, sí, la has pasado feo, has estado incómodo, pero ¿cuántas cosas has aprendido? ¿Cuántas cosas has ganado? Pérdida de seres queridos, claro que vas a ganar algo. Yo perdí a mi madre y cuando ella se fue yo sentí una fuerza que sabrá de Dios de dónde venía, sentí que aprendí un montón de cosas, crecí en un montón de aspectos. Entonces siempre vas a ganar algo y tienes que perder el miedo a lo desconocido, el miedo a perder. Y eso te va a llevar a unos desapegos al siguiente nivel. O sea que vos decís, y me encanta cuando pacientes con cáncer me dicen, después de todo lo que he vivido y después de todo lo que me ha pasado, cualquier cosa es una nada. Esa es la maravilla de la gente que realmente ha tocado fondo, que ha estado abajo, porque realmente has tenido unas luchas tan maravillosas en la vida que cualquier cosa te parece Mickey Mouse después. Gente que ha salido de la cárcel también me lo ha dicho. Después de haber pasado eso, cualquier cosa. Gente que ha salido de las drogas, después de haber estado en el hoyo de las drogas, todo me parece cualquier cosa. O sea, Mickey Mouse. Entonces, muchachos, soltamos el miedo a perder y con esto nos empoderamos, nos desapegamos y fortalecemos en fe, en confianza, en vivir más desapegado, en vivir más libremente, sin miedo a nada, porque confías, porque tenés fe, porque tenés certeza de que las cosas se van a resolver. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? No sé, porque no estás en el futuro. ¿Cuándo se va a resolver esta vaina? No sabemos. ¿Cuándo se va a el coronavirus, pandemia mundial? ¿Cuándo? ¿Será que se resuelve en octubre, en noviembre? No sé. Vamos a vivir un día a la vez. No sabemos cómo se va a desarrollar, no sabemos cómo va a venir aquí a Centroamérica. Todos los países están en alerta amarilla, excepto Nicaragua. Bueno, pues ya queda la conciencia de las autoridades. Necesitamos hacer campañas de prevención sin entrar en histeria y en paranoia, lavarse las manitos. Entonces, perder el miedo a perder. Número 7, tenemos que asumir las pérdidas. Cada vez que vos vas a perder algo, vos tenés que decir, lo perdí, se acabó. Nada es permanente. Ya dije que la naturaleza nos enseña que termina el día para que empiece la noche. Empieza la noche para que termine el día. Empieza la primavera para que venga el verano. Y así la misma naturaleza que es sabia nos va enseñando de que nada es permanente, de que todo pasa, de que todo tiene su fecha de caducidad, de que vamos todos a morir, eso es seguro, y de que los cambios en la vida y las partidas es algo natural. A mí me encantaría que en los colegios, que en las casas pudiéramos hablar más de la muerte, que en realidad no es muerte, sino es la transformación, porque el espíritu no se puede ni destruir, ni se puede eliminar, solo se transforma. Que pudiéramos vivir en una cultura que lo hay en Oriente,
que la muerte no es una tragedia. Entonces, el poder asumir las pérdidas, llámese muerte, llámese pérdida de un trabajo, llámese pérdida de un negocio, pérdida de tu tranquilidad, pérdida de lo que sea, no sea una tragedia, sino que realmente sea una transición. Y cuando vienen mis pérdidas, yo digo, perdí, pero ¿qué gané? En vez de decir, ¿por qué perdí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Qué estoy pagando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué me útil esto? Y ahí es donde vos haces que tu dolor por haber perdido, que es totalmente natural e inevitable, se convierte en gloria. Que no te quedes patinando en el sufrimiento, que no te quedes patinando en ese dolor porque a mí no puedo, ay, qué horrible, qué mundo más caótico, y no haces nada por superarte, por buscar ayuda, por salir adelante. Entonces ese es un estado de sufrimiento que es en el que no queremos caer cuando estamos en tiempos de incertidumbre, cuando estamos en tiempos en que tenemos que estar desapegados. Y voy con la última, y es reconocer conscientemente tus apegos, tus miedos, aquellos escenarios que te hacen vulnerable, aquellos escenarios que te hacen sentir incierto. Yo lo reconozco. Cada vez que yo tengo un apego a algo, yo puedo decir, en este momento tengo apego a esta idea, tengo apego a este objeto o material, llámese un celular, llámese cualquier apego al dinero, apego al pasado, apego a personas, apego a circunstancias que antes todo era más lindo. No, hombre, ya pasó eso. La vuelta a la página. Cuando vos no cerrás la puerta que está atrás, no podés abrir la nueva, porque tu cabeza queda tan puesta en el pasado que cuando tenés de frente la oportunidad no sos capaz de verla por más que esté enfrente. Es como las parejas que no logran superar, y entonces que mi ex y que todo era lindo y que él era mejor, y que empezás a comparar. No cerrar ese ciclo, no cerrar ese capítulo de tu vida, no puedes estar lista ni listo para el próximo. O duelos laborales, que todo era mejor cuando estaba fulandriaco en esta posición, nuestro jefe era mejor, o yo estaba mejor en el otro trabajo. Entonces, mientras no cerres la puerta de lo de allá, no vas a poder valorar ni apreciar lo que tenés de frente. Y eso es desapego. Me desapego, lo que ya pasó, ya concluyó, y lo que tengo de frente le doy la bienvenida y lo abrazo. Y en la medida en que le doy la bienvenida y abrazo esa situación, persona, circunstancia, yo empiezo a amar, a apreciar, a valorar, a agradecer lo que tengo de frente. Así que dejemos el pasado al pasado y vivamos el presente a estar presente. Entonces, cuando yo tengo mis apegos, yo puedo decir conscientemente, reconozco conscientemente que tengo apego a esta persona, a esta situación, a este asunto, lo suelto, lo dejo libre para ser feliz. Y se pueden repetir eso, lo suelto, lo dejo libre para ser feliz. Elijo la felicidad, elijo soltar. Y como dije anteriormente, acepto, suelto y rindo. Cada vez que yo tengo una situación difícil, no está en mis manos, no está a mi alcance, no voy a frenar el coronavirus, no voy a frenar el desempleo, no voy a frenar la violencia. Claro que puedo contribuir en pequeñas dosis a que cosas se mejoren, pero esto no está en mis manos. Entonces yo acepto, suelto esto que me mantiene agobiado y rindo. Rindo es entrego a Dios a lo que ustedes quieran entregar. Recuerden que cuando mueren los apegos, nace la libertad. Cuando nos soltamos de lo viejo, viene lo nuevo. Cuando cerramos las puertas del pasado, abrimos las puertas del presente. Cuando cerramos los ciclos viejos, todo lo que nos hizo sufrir, nos estamos abriendo a la felicidad. Nos estamos abriendo, cuando soltamos el dolor y el rencor, nos abrimos al amor.